Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a su clase de ACO 4001, Contabilidad Gerencial. El tema que vamos a estar tocando en este momento es el análisis CVP, o el análisis del costo, volumen y ganancia. En inglés, esto se llama el Cost, Volume, Profit. En español, costo, volumen y ganancia. Este análisis es el estudio de los efectos que tiene el volumen, en términos de cantidad de cosas vendidas o de servicios prestados, en relación con las ventas que se generan, los costos que se incurren para llegar a esas ventas y obviamente la diferencia entre las ventas y el costo, que vendría siendo la ganancia neta que se obtiene por hacer esas ventas. Como ustedes pueden ver ahora en pantalla, estamos viendo una unidad cuyo precio se vende en 1.50. Cada artículo tiene un costo variable de $1.20. Por lo tanto, se resta el precio de venta de los costos variables y nos va a dar entonces una cantidad. Esa cantidad va a tener un nombre que lo vamos a conocer ya mismo, pero por lo pronto, miren que es la diferencia entre 1.50 menos 1.20, nos da 30 centavos. Si nosotros traducimos esto en por ciento, ustedes van a ver aquí la columna de por ciento. Obviamente basamos en que el 100% son las ventas. Si entonces dividimos y hacemos los cálculos para sacar los por ciento, nos va a decir que los costos variables son un 80%, por lo tanto nos queda un 20%. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que usted está vendiendo un producto que cuesta 1.50, cuyo costo, ¿verdad?, de manufactura o de hacerlo realidad fue de $1.20. O sea que tiene 30 centavos es lo que le queda de cada uno de esos artículos para entonces usted poder hacer algún tipo de ganancia. Pero ¿qué pasa? Ustedes saben que los costos variables no son los únicos costos que existen. Existen costos variables y también costos fijos. Por lo tanto, tenemos que hacer un desglose y un detalle de ellos también. En este ejemplo en particular, los costos fijos son $3,000 de renta, 13,500 de salarios, 1,500 de otros gastos fijos, lo que nos da un total de $18,000 en gastos mensuales. ¿Con qué entonces nosotros vamos a trabajar? Nosotros vamos a trabajar con una herramienta que nos provee la contabilidad gerencial, que se conoce el punto de equilibrio. Quizás ustedes ya se han familiarizado con este concepto, porque en otras clases, en particular la de gerencia de operaciones, ustedes han estado haciendo también ejercicios relacionados a esto. Aquí lo vamos a hacer un tanto distinto. Aquí vamos a estar hablando de costos, de volumen y de ganancias, y vamos a tomar la herramienta del break-even point o del punto de equilibrio para reconocer algunos puntos importantes dentro de la estructura de costos que nosotros queremos saber para finalmente tomar una decisión. La definición formal del punto de equilibrio es el nivel de ventas en el cual los ingresos igualan a los gastos y por lo tanto el ingreso neto o la ganancia neta es cero. O sea, total de ingresos es igual a total de gastos. Si usted se gasta $10 en hacer un producto y usted vende ese producto en $10, la ganancia neta va a ser cero. 10 lo que le costó, 10 lo que le vendió, por lo tanto es cero. El break-even point precisamente nos da ese número mágico en donde usted no está ni ganando ni perdiendo. Veamos de nuevo entonces el ejemplo que teníamos anteriormente. El precio de venta de un artículo en $1.50 con unos costos variables de $1.20. La diferencia entre 1.50 y 1.20 le vamos a llamar la contribución marginal. Y recuerde bien ese nombre porque es bien importante dentro de todo lo que vamos a estar haciendo durante estos capítulos y los posteriores. La diferencia entre el precio de venta y los costos variables se le va a conocer como la contribución marginal.
Presentamos aquí en pantalla tanto la contribución marginal por unidad en dólares y la contribución marginal por unidad en por ciento. Ambas son necesarias y ambas son útiles porque nos pueden ayudar a hacer los cálculos más fácilmente. ¿Cómo nosotros entonces podemos calcular el punto de equilibrio utilizando el método de contribución marginal? Fácil. Nosotros podemos indicar que si tomamos los costos fijos, que si recuerdan en el ejemplo anterior, totalizaban $18,000, los dividimos entre la contribución marginal, que son los 30 centavos, nos va a dar 60,000 unidades como el punto de equilibrio. O sea, yo tengo que vender 60,000 unidades para yo poder llegar a ese punto de equilibrio en donde yo ni gano ni pierdo. Obviamente, si vendo más de 60,000 unidades, gano. Si vendo menos de 60,000 unidades, pierdo. Por lo tanto, ese es mi punto meta al que yo quiero llegar. Fíjate entonces que si yo quiero entonces conocer cuál es ese valor en dólares y centavos, esas 60,000 unidades, yo lo único que tengo que hacer es multiplicarlo por su precio de venta, que es $1.50, y me da $90,000, que esas son las ventas que yo debo de hacer para llegar al break-even. O se puede utilizar o se puede calcular de otra manera, utilizando los $18,000 en costos fijos que yo tengo, lo divido entre el 20%, que es lo que viene siendo la contribución marginal en por ciento, y me da los $90,000 de ventas para el break-even. Fíjense que simplemente le estoy dando una opción o la otra. Multiplico las unidades por los dólares o divido los costos fijos entre el por ciento del contribution margin en por ciento. ¿Okay? Cualquiera de las dos me tiene que dar exactamente el mismo número. Hay otra manera en que se puede hacer esto y es a través de unas ecuaciones que existen en el cual usted puede llegar a calcular el break-even point en unidades o en por ciento, o en dólares, perdón. Nosotros en este curso solamente vamos a estar utilizando el Contribution Margin Method para ser consistente en la parte de los costos. Así que las ecuaciones, aunque existen, por lo menos nosotros no las vamos a trabajar aquí. Ahí en pantalla están las fórmulas, las cuales se pueden utilizar, pero como les dije, vamos a estar usando el Contribution Margin Method. Esta es la gráfica del punto de equilibrio, la cual es muy interesante conocerla con todos sus atributos, pero yo voy a dejarlos para explicarle en el salón de clases para por si acaso hay alguna pregunta, poderle explicar y contestar inmediatamente. ¿Para qué entonces nosotros utilizamos el análisis CVP? Una de las formas en que nosotros lo vamos a utilizar aquí es ¿para qué? Para determinar cuál va a ser nuestra ganancia neta clave, la que nosotros queremos alcanzar, el target. ¿Okay? Nosotros queremos conseguir, ¿verdad? Es muy común dentro de la industria, es decir, nosotros queremos alcanzar unas ganancias de $18,000 en este producto, o nosotros queremos alcanzar una ganancia de por lo menos $5,000 ofreciendo estos servicios. Pues, el análisis costo-volumen-ganancia nos va a ayudar a determinar, ¿okay?, el total de las ventas en unidades y en dólares que se necesitan para nosotros poder alcanzar o llegar a esa ganancia neta clave que nosotros queremos llegar. ¿Y cómo se hace eso? Pues miren, aquí tenemos una fórmula que nos dice que las ventas target menos los costos variables menos los costos fijos van a ser igual a la ganancia neta, que va a ser la deseada. Target, ¿verdad? Le podemos decir o traducir en español a como deseada.
¿Cómo entonces nosotros sacamos el volumen de ventas deseado en unidades? Bueno, para esto vamos a utilizar nuevamente lo que ya conocemos de la contribución marginal. Vamos a tener el precio de venta de $1.50, le restamos los costos variables de $1.20, me da la contribución marginal por unidad de unos 30 centavos. Si nosotros tenemos los $18,000 y nosotros queremos llegar a una ganancia neta de $1,440, yo lo que tengo que hacer es sumar a los costos fijos, le tengo que sumar la ganancia deseada. Esos son los 1,440 que están aquí. Sumo ambos y los voy a dividir entre la contribución marginal por unidad. Y ese resultado en unidades, en este caso 64,800, va a resultar en cuál va a ser mi volumen deseado de ventas en unidades. En otras palabras, y escuchen bien esto, yo tengo que vender 64,800 unidades para yo tener una ganancia deseada de $1,440. Esto es, claro está, con un precio de venta de $1.50 y unos costos variables de $1.20. ¿Okay? Si yo quiero saber entonces cuánto esto en términos de, en vez de unidades, en dólares sería, pues entonces multiplico las 64,800 unidades por los 1.50 y me da que son 97,200.